Hola comunidad educativa, una vez más nos disponemos a iniciar una transmisión de Conexión Educativa Digital, en esta oportunidad con el desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente al 8º grado y cuyo título es Concepto de Estado y sus componentes, territorio, población y gobierno. Este contenido ha sido elaborado y es narrado por su servidor de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa más. Bien, comenzaremos el contenido de este día hablando un poco acerca de uno de los tantos conceptos que se manejan sobre la palabra Estado. Y diremos pues que Estado podemos definirlo como aquella agrupación humana fijada en un territorio que está determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. El Estado está formado por tres elementos principales: la población, el territorio, el gobierno, que algunos pues prefieren denominar como poder político. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. Bien, ahí hemos platicado un poquito sobre lo que se conoce como Estado. Les decía, existen infinidad de conceptos sobre esta palabra, pero ahí hemos, a través de estas palabras introductorias, definido qué podemos entender como Estado. Vamos a ver a continuación los elementos que conforman un Estado. Dijimos que básicamente son tres. Hay quienes agregan un cuarto elemento, que es la soberanía, pero básicamente se habla de tres componentes u elementos. Ellos son, ya definimos, está el territorio, está la población y está el gobierno. Yendo por partes, diremos que territorio vamos a entenderlo de una manera sencilla y diremos que el territorio se refiere al espacio limitado por las fronteras geográficas. Que la población es el conjunto de personas que se han organizado de una forma política y jurídica para integrar el Estado. Y que el gobierno es el compuesto por personas que han sido elegidas de manera libre y en teoría democráticas por el resto de la población. En la siguiente diapositiva vamos a entrar a ver los elementos que conforman un Estado. Ya los definimos ahí de una manera corta, ¿verdad? De una manera pues lacónica, pudiéramos decirlo. Y vamos a entrar a hablar un poquito más en detalle sobre cada uno de ellos. En la imagen que aparece en pantalla aparece un mapa de nuestro país. Sabemos que ese es el territorio sobre el cual pues los salvadoreños, las personas que nacimos
que crecimos y que posiblemente muramos en esta tierra, es lo que denominamos nuestra patria. Diremos que como elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona el territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo, pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que en el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono, cuyo vértice está en el centro del planeta. Acá tenemos, ¿verdad? Cuando hablamos de territorio, vamos a entender que incluye los elementos siguientes, que es lo que acabamos de mencionar ahí. El territorio continental propiamente dicho, pero también comprende lo que es el territorio insular. Asimismo, podemos hablar que dentro del territorio vamos a ubicar las aguas territoriales. Y también abarcamos el espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular. Entonces, esas son las variaciones que pudiéramos nosotros mencionar en cuanto a el territorio, que sabemos que en el caso específico nuestro, administrativamente hablando, pues son 14 departamentos divididos en 3 zonas geográficas y que tenemos o contamos con 262 municipios. Perfecto, vamos a continuar viendo la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es la población. Dijimos que territorio, población, gobierno y poder son los 3 elementos básicos que forman un estado. Ya hablamos anteriormente del territorio y vamos a hablar un poquito sobre la población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad, que habita en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Ese es el siguiente elemento del cual pues hemos hablado y que forma parte del Estado, en este caso del Estado de El Salvador. Prosigamos. El siguiente elemento que vamos a destacar, y lo vamos a hacer a través de la diapositiva que tenemos ahorita en pantalla, es el otro componente importante, el cual es el gobierno. Cuando hablamos de gobierno, en países con regímenes presidencialistas como El Salvador, muchos creemos que gobierno nada más es el poder ejecutivo, pero ya vamos a darnos cuenta que no es solo el poder ejecutivo. Y por ello yo les he puesto acá, junto a una imagen del presidente de la actualidad, les he colocado el logo de la Asamblea Legislativa y asimismo el logo del órgano judicial. Recordando que nuestro gobierno pues no es solo el ejecutivo, decía yo, sino que ahí vamos a incluir a la Asamblea Legislativa y a el órgano judicial como los 3 componentes en los cuales se divide el gobierno en nuestro país. El gobierno está formado por distintas instituciones que forman parte de alguno de los 3 poderes. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno, dije anteriormente, está formado por 3 poderes. El poder legislativo, representado por el
el presidente de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, que lo representa el presidente de la República, y el Poder Judicial, representado pues por las distintas instituciones que se encargan de juzgar y dar sentencia. El Poder Ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del Poder Ejecutivo. En el caso de nuestro país, es elegido para el cargo por espacio de 5 años. El Poder Legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un estado. Normalmente, este poder está formado por una Cámara de Legisladores elegidos por el pueblo. En El Salvador, este órgano legislativo, los diputados pues son electos para ejercer el cargo durante 3 años. Por su parte, el Poder Judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado y está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados, que es lo que mencioné anteriormente en relación pues a la situación de quienes componen el gobierno de cada uno de los estados pues alrededor del mundo. Ok, vamos a pasar ahora a ver las preguntas que están contenidas dentro de la tarea Exaula correspondiente a la presentación de este día. Comencemos. Voy a pedirles que si tiene a la mano la Constitución o si no puede buscar en internet el artículo, quiero que lea el artículo 84 de nuestra Constitución Política, en el cual pues se habla sobre el territorio de nuestro país, y quiero que usted transcriba a su cuaderno según el artículo 84 cuál es el territorio sobre el cual ejerce soberanía El Salvador. Eso en cuanto a la primera pregunta. Pregunta 2. ¿Cuántos kilómetros cuadrados mide El Salvador luego del fallo del Tribunal de La Haya de 1992? Se dice que El Salvador mide aproximadamente más de 21.000 kilómetros cuadrados. Otros dicen que es más, otros dicen que es menos. Yo quiero que usted vaya a una fuente confiable en internet y busque cuántos kilómetros cuadrados tiene de extensión El Salvador. Esto porque luego del fallo del Tribunal de La Haya de 1992, El Salvador perdió ciertos territorios, principalmente en la zona norte de Chalatenango. Esto a raíz pues del conflicto armado que tuvo nuestro país con Honduras allá por el año de 1969. En el año 92 el Tribunal de La Haya da un veredicto, y ese veredicto dice que muchas tierras que anteriormente pertenecían a nuestro país tenían que ser cedidas a Honduras. Obviamente esa sentencia trajo como consecuencia que nuestro territorio se viera reducido a causa de dicho fallo. Entonces por eso yo he tomado como referencia el fallo de 1992 para que tengamos en claro a cuántos kilómetros cuadrados asciende nuestro país. Ok, veamos la pregunta 3. En la pregunta 3 dice, investiga. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de habitantes de los departamentos con la cantidad de diputados asignados por departamento? En nuestra legislación son 84 diputados. Se supone que cada diputado es un representante del pueblo, por lo menos así lo dice en la teoría política, aunque en la praxis sabemos que eso es totalmente falso, no es así, ¿verdad? Los políticos, los diputados obedecen a factores externos. Ellos obedecen líneas de partido, se deben a intereses particulares, y de lo que menos se recuerdan es de los derechos de la población. Pero la teoría política dice que cada departamento tiene X cantidad de diputados y que estos representan a su población. Entonces yo quiero que usted investigue
cuál es la base sobre la cual a San Salvador se le da X cantidad de diputados, al Departamento de La Paz se le dan 3 o 4 diputados, cuál es la relación entre cantidad de población y cantidad de diputados. Veamos a continuación la segunda parte de la tarea hexágola de esta oportunidad. Vamos a la pregunta 4. En la pregunta 4, una pregunta bien directa y concreta. ¿Qué es el territorio continental? Ahí hablamos sobre las distintas variantes que tiene el territorio de nuestro país, y una de ellas es el territorio continental. ¿A qué se refiere nuestra Constitución cuando habla específicamente de territorio continental? En la misma línea, quiero que ya en la pregunta 5 me investigue qué es el territorio insular y qué aspectos comprende. Luego, en la pregunta 6, siempre en la misma línea referida al punto del territorio de un estado, ¿qué son las aguas territoriales? Esa es la pregunta número 6. Y en la pregunta 7 tenemos qué es el espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular sobre la cual más bien dicho tiene soberanía un estado en particular. Vamos a la pregunta 8. Dicha pregunta dice lo siguiente: ¿qué es un estado autoritario? Esa pregunta, importante hacérsela, importante encontrarle el significado. De igual forma, hay ciertos estados que se vuelven estados oligárquicos, y por ello la pregunta 9 nos dice ¿qué es un estado oligárquico? Y llegamos a la pregunta 10. Hay ciertos estados que se manejan de manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados políticamente, y estos estados se vuelven una monarquía. Entonces, yo quiero que usted me investigue qué es una monarquía. Y es de esa forma como tenemos ahí completado ya el cuestionario o tarea hexágola correspondiente al contenido de esta ocasión. Y de esta manera concluimos el desarrollo de un contenido programático más de mi canal Conexión Educativa Digital. No nos despedimos sin antes agradecer el favor de su atención y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Cuídense y que Dios les prodigue abundantes bendiciones a todas y a todos.